Querido Sergio, vamos a la República Argentina, vamos a estar hablando con un médico, quien fuera hasta hace poco tiempo, en la gestión anterior, ex titular del PAMI. Ujú. En esta materia me parece que es un hombre con acabado conocimiento para hablar del tema de las vacunas en la República Argentina, que causa escozor, ¿no? Porque tienen más dudas por el plan de vacunación y tantos anuncios que no se han cumplido, al menos en tiempo y forma, que la gran mayoría de las personas se comunican con nosotros y la gran mayoría de los medios de comunicación para saber si todavía no hay una planificación clara en la primera dosis, qué va a pasar con la segunda Claro. siquiera, para los mayores de 70 años. Para hablar de esto y sobre todo el tema de Manaos, ¿no? Esta nueva cepa que estaría convulsionando todo lo que es el hemisferio sur del Mercosur, bueno, causa también nuevos temblores. Carlos Regazzoni es médico, como bien mencioné, fue titular del PAMI en la República Argentina, que es la obra social nacional que aglutina a todos los jubilados y pensionados, es decir, a los adultos mayores de la República Argentina. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Aquí Sergio Einich, Horacio Mogle te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. La El gusto. primera pregunta que le vamos a hacer es ¿qué opina de los planes de vacunación, de cómo se está llevando en la Argentina, si lo comparamos, por ejemplo, con otros países de la región, caso Uruguay, Chile, Chile. por mencionar Ujú. algunos? Bueno, hay varios problemas que han habido, ¿no? Primero, el incumplimiento con las promesas de la cantidad de dosis, donde fracasaron todos. Los acuerdos que se tenían, o por lo menos que se decía que se tenían. Entonces, eso lo que ha llevado es un ritmo de vacunación muy lento, porque nos falta suministro. Además de la falta de suministro, indudablemente hubo problemas internos que han hecho que la velocidad de la vacunación haya sido demasiado lenta. Piense usted que, aunque usted tenga solamente 500.000 dosis, es más eficiente aplicarlas todas juntas en un día que aplicarlas a lo largo de 15 días. Y el tercer problema han sido lo inapropiado de algunas decisiones estratégicas. Por ejemplo, cuando se decidió vacunar en razón de una profesión estratégica a personas menores de 60 años, pero que no eran trabajadores de la salud, ahí se cometió un error, porque había que haber protegido con esa vacuna a personas de menores de 60 años, no tanto en razón de su ocupación, sino en razón de su riesgo. Es decir, personas de menores de 60 años que estén en diálisis o que tengan un cáncer activo o que tengan diabetes o que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, como lo conocen, o insuficiencia cardíaca. Esto, sumado al escándalo del desvío ya inmoral de vacuna, personas por su militancia política o lo que le llamo la vacunación VIP, nos ha llevado a este momento, ¿no? Donde estamos lejos de una inmunización colectiva y sin plan. ¿Por qué le preocupa o a los científicos, a los médicos, tienen una alerta roja sobre el tema de la cepa de Manaos? No así con el resto de las cepas que vienen mutando en todas partes del mundo y que en teoría dicen los fabricantes o los laboratorios que están proveyendo las distintas vacunas en el mundo, estarían cubiertas en cierto sentido. Acá hay que aclarar un poco. Hay tres variantes del virus que son de preocupación en el mundo entero. Una es la cepa británica, Ujú. que indudablemente produce preocupación porque se transmite más rápido, casi el doble, y es más letal, un 60 o 70% más grave. Esta cepa está haciendo estragos en toda Europa y en varios estados de Estados Unidos, donde a pesar de los altos niveles de vacunación, igualmente están teniendo un rebrote de casos y un crecimiento de casos, especialmente a expensas de gente más joven. Lo mismo está pasando en Europa. Esto no es porque la vacuna no sea efectiva, en estos casos la vacuna es efectiva, pero el punto es que a la velocidad que se vacuna se está por detrás de la cepa, de la velocidad de propagación del virus. Entonces, y como las vacunas no son 100% eficaces, tienen en promedio un 80% de eficacia, esto hace que mucha gente se contagie igual, porque el virus va muy rápido. Después hay otra cepa de preocupación que es la cepa sudafricana. Esta ha tenido menos diseminación, pero hace menos eficaces algunas vacunas. Y es grave, es más grave. Y tercero está la cepa de Manaos.
La cepa de Manaos se propaga más rápido, la cepa de Manaos reinfecta más a personas que se infectaron con la cepa anterior, y la cepa de Manaos es más grave, más letal, produce con mayor frecuencia casos graves. Si la vacuna pierde eficacia, no se sabe, pero se supone que probablemente perdería parte de la eficacia. Y acá quiero explicar qué significa esto. Esto significa que si usted vacuna a 10 personas, de las 10 personas, habitualmente 8 quedan protegidas, pero 2 quedan vulnerables, a pesar de haber recibido la vacuna. ¿Por qué? ¿Pero Porque menos no vulnerables o vulnerables en igual magnitud? vulnerables. La gente que dice que la vacuna previene el 100% de los casos graves, eso no es real. Bien. Eso ocurrió en los trabajos, en los ensayos clínicos, pero no en la realidad. En la realidad lo que ocurre es que cada 10 personas que se vacunan, 2 quedan todavía vulnerables a infectarse nuevamente. A desarrollar formas graves, menos, porque sí es verdad que la vacuna protege bastante contra formas graves, pero igualmente algunas formas graves pueden hacer. Reitero, cada 10 personas, 8 quedan protegidas y 2 no quedan protegidas. Esto masivamente es un nivel de protección aceptable, muy bueno, porque a la medida que yo voy inmunizando a mucha gente, el virus ya deja de encontrar personas susceptibles y entonces se extingue la pandemia. Con la cepa de Manaos o con la cepa sudafricana, en general, de cada 10 personas que se vacunan, 6 quedan protegidas, pero 4 no quedan protegidas. Ese es el problema con estas cepas, con la de Manaos y con la sudafricana. ¿Qué pasa con la cepa británica? Que como va más rápido, es más probable que el virus encuentre a las 2 personas vulnerables. O sea, cada 10 personas que se vacunan, 2 quedan igual vulnerables. Con las otras cepas, con las cepas previas, digamos, la cepa tradicional, llamémosla, el virus le era muy difícil encontrar estos 2 susceptibles, porque se propagaba más lento. Con la cepa de británica, al virus le es más fácil encontrar a estas 2 personas, porque va muy rápido. Por ello es que hay que vacunar mayor cantidad de gente. Así que, para sintetizar, lo que diría Quedó claro, sí. Las cepas son preocupantes porque van más rápido y además generan formas más graves. Y en este sentido, doctor, la pregunta que se cae en común denominador es si los laboratorios ya están teniendo en cuenta estas 3 cepas que están mutando y que serían graves, ¿no puede haber una rectificación a la hora del estudio de la vacuna que ya se está fabricando, las que se están fabricando, que incluya, ¿no es cierto?, la inmunidad hacia estas nuevas cepas, o tarda el mismo proceso esta investigación de la que se tardó, a pesar de que fue muy rápido, hay que decirlo, en hacer todo el proceso como cuando fue el estudio del COVID-19 desde un principio? Si hace falta hacer es decir, si existiera... Una actualización, vamos a decir, la vacuna. Hablando de una hipótesis. Sí. Si existiera la necesidad de que el hecho de que una vacuna sea menos efectiva que otra, que eso ya se está comprobando que es así, los países hay 2 opciones. La primera es cambiar el uso de las vacunas, usar solamente aquellas vacunas que sean más efectivas. En el caso de la sudafricana, por ejemplo, Sudáfrica dejó de usar la de AstraZeneca porque no es efectiva contra la cepa sudafricana y se concentró en la de Pfizer y la de Moderna, que sí son efectivas contra esa cepa. ¿Qué ocurre con la de Manaos? Es más complejo, pero la primera estrategia sigue siendo válida. Los países podrían elegir el tipo de vacuna para usar. El inconveniente con esta táctica es que no hay vacuna, o sea, no es que hay una disponibilidad completa de vacunas. Entonces, tener que seleccionar la marca, es decir, la plataforma también, de la vacuna, sería un problema, porque no hay disponible. No es que usted va al supermercado y si no le gusta la Coca-Cola puede comprar Fanta y si no Pepsi. Acá no habría una sola bebida para tomar. Bueno, me enciende otra alarma entonces, porque el gobierno anunció de que iba a ingresar ahora, esto salió en el día de la fecha, vacunas de AstraZeneca, y usted me dice que ya para la del virus sudafricano la desecharon por esta mutación. ¿Qué quedaría para la de Manaos? ¿Alguna de las marcas
comprende la inmunidad para la que está apareciendo en esta nueva cepa de Manaos, o ninguna de las marcas o fábricas están dando resultado? Lo que yo dije de la de AstraZeneca ocurrió en Sudáfrica con la cepa sudafricana que no circula en la Argentina. Así que no se hagan problema por eso. Respecto de la de Manaos y la británica, todas las vacunas tienen algún grado... La de Manaos ya está circulando en la Argentina. No, la sudafricana creo que no. No, la de Manaos. La de Manaos ya está circulando en la Argentina. Por las de Manaos y la británica, que sí circulan en la Argentina, con esas, las vacunas que están habilitadas en nuestro país tienen efectividad. Quizás la eficacia podría bajar en algún caso, pero igualmente sí continúa siendo suficiente. Habida cuenta que se vacune a mucha gente. Es decir, ninguna eficacia a usted le sirve si usted no vacuna a mucha gente. El secreto de acá es vacunar la mayor cantidad de gente posible, porque de esa forma usted lo que hace es baja la circulación viral. ¿Y la inmunidad de rebaño a partir de cuándo se produce, doctor? Y aparte de esto, no solamente esto, ¿cuánto dura la inmunidad prevista o provista por la vacuna? Teniendo en cuenta que además no se está vacunando por completo, sino que ni siquiera empezamos con un hándicap aceptable con la primera dosis. Andás a ver cuándo viene la segunda dosis, en el caso del Sputnik, y todo esto, mientras tanto, cada vez prolifera mucho más. Bueno, nuevamente, las cuestiones técnicas de que la eficacia de la vacuna frente a las cepas es digamos, un segundo problema. Nosotros estamos mucho antes en la cadena de problemas posibles, porque nuestra dificultad es conseguir alguna vacuna. Claro. En segundo lugar, nuestra segunda dificultad es poder aplicar esa vacuna que consigamos, cualquiera que sea, con velocidad. Y en tercer lugar, nuestra dificultad es en la cadena de dificultades, aplicar las vacunas en los grupos de riesgo exclusivamente y con asertividad. Entonces, concentrémonos en nuestro problema. Nuestro problema es la vacuna que venga, bienvenida sea, pero que venga, y en gran cantidad, porque tenemos que aplicar casi 70 millones de dosis. En segundo lugar, tenemos que ser muy veloces y aplicar las vacunas que lleguen en el menor tiempo posible. Es preferible aplicar todas un día y después estar 15 días sin aplicar, pues sin vacunar, si no tenemos vacuna, que andar aplicando a cuentagotas día por día, porque el virus sigue aumentando su velocidad de circulación, y al aumentar la velocidad de circulación torna menos eficaz la vacunación misma. Y en tercer lugar, tenemos que concentrarnos en vacunar a aquellos que hay que vacunar. Si la vacuna que llega está habilitada para mayores de 65, ni hablar. A los mayores de 65 son la prioridad total. Mayores de 60 en realidad. Bien. Si la vacuna es solo para menores de 60, dos cosas. Primero, yo pondría en duda esa disposición, porque no hay ninguna razón médica para no vacunar a gente entre 60 y 65 años con una vacuna que fue probado hasta los 60. O sea, le digo la verdad, ahí no hay ninguna dificultad. Yo aprobaría la vacuna para mayores de 60, entre 60 y 65. Ahí usted ya tiene entre 60 y 65 años no menos de 4 millones de personas que son de altísimo riesgo. Y después concentrarla en los menores de 60 que sean o trabajadores de la salud o personas con riesgo probado. Como lo dije recién, diabetes, cáncer activo, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia cardíaca, o que dializan o que tienen algún grado de discapacidad mental, sobre todo, muy importante. Doctor, los obesos. Doctor, básicamente analizar el tema de la vacunación y por ahí remitirnos también a quienes están a la vanguardia de esto. Chile, por ejemplo, y dicho por el propio ministro de Salud, compró las vacunas antes de conocerse la eficacia. O sea, ya antes de saber si las vacunas iban a dar resultado, Chile había comprado, y es lo que justifica el hecho de que tenga un alto porcentaje de vacunados y esté a la vanguardia de América Latina en función de la vacunación. ¿Qué pasó con Argentina? ¿Nos quedamos? ¿Nos dormimos? ¿Qué fue lo que pasó? Que se fue perdiendo esta posibilidad y hoy nos vemos en la desesperación de conseguir una vacuna, sea cual sea. Faltan dólares, Sergio. Sí, las razones por las cuales la Argentina no consiguió vacunas son muchas.
Algunas no se sabe, porque en algún momento habrá que hacer una auditoría de ello, pero hoy la realidad es que son especulaciones. También hay cuestiones de costo de las vacunas, de precio, ¿no? Hay vacunas que cuestan $40 la dosis y vacunas que cuestan $5 la dosis y otras que cuestan $4 la dosis. Eso es una diferencia enorme, porque Argentina, imagínense, si tiene que comprar 70 millones de dosis, estamos hablando de la diferencia entre $200 millones o $1.500 millones. Pero todas esas son especulaciones. Hoy lo que sí le puedo decir es que nosotros tenemos una urgencia indudable de conseguir vacuna, porque si no, ya con la vacuna es imposible parar un nuevo rebrote. Eso también hay que aclararlo. Acá no se trata de creer que con la vacuna vamos a poder parar una nueva ola, o de lo contrario, vamos todos a la cuarentena, porque va a ser muy poco eficaz la cuarentena, porque va a ser tomada tarde por la ruina económica, entonces va a dejarse que la epidemia se dispare y ante el temor de cerrar o no cerrar, vamos a llegar tarde, con lo cual va a ser ineficaz, vamos a llegar tarde, vamos a llegar mal, porque la gente no la va a poder cumplir porque tiene una situación económica que es desesperada. Y porque además la pobreza hace menos eficaz la cuarentena, porque las condiciones de hacinamiento, gente que perdió la casa, las condiciones de mala higiene, porque ya no se pueden comprar productos y demás, todo eso va a hacer que sea menos eficaz. Entonces hay que usar otras estrategias en el medio, que son tan importantes como la vacuna y como la cuarentena total, pero que son más efectivas y que no las hemos aplicado. ¿Tales como? La primera, testeos masivos. Sin testear masivamente, 10 veces más de lo que se hace ahora, haciendo 500.000 test por día, utilizando técnicas de pure testing para hacer vigilancia epidemiológica continua, centralizando la vigilancia epidemiológica y sectorizando el país en áreas rojas, amarillas y verdes, según niveles de circulación viral. Sin eso, ni sabemos dónde estamos parados. Entonces, todas las demás estrategias son ineficaces. Si nosotros tuviésemos correctamente ese mapa, con un grado de resolución suficiente que supere al de la provincia, ¿qué le quiero decir? No basta con saber que la provincia de Misiones tiene en este momento una positividad del 40%, cosa que es una barbaridad. Hay que saber en qué barrio de la ciudad de Misiones tiene ese problema. ¿Comprende lo que le quiero decir? Sí. O sea, uno tiene que el famoso semáforo epidemiológico que han utilizado otros países. Un semáforo que tiene que ser muy focal. Ustedes en Entre Ríos, no basta con saber que tal ciudad o tal pueblo tiene alta circulación. Hay que ver exactamente cuál es la ciudad, en qué barrios está el virus. Porque este virus, lo reitero, como lo he dicho siempre, camina, no toma ni colectivo siquiera. O sea, la epidemia se expande por barrios, por vecindades. Entonces, sin esa vigilancia epidemiológica es imposible todo lo demás. Y en segundo lugar, barbijo de alto filtrado para todo el mundo. Y en no los de lugar, tela que venden así de descartes, los de tela es esto que venden de descartes en las farmacias, no. Hay barbijo de alto filtrado significa para todas las personas que están cursando la infección y para todas las trabajadores de la salud, desde el director del hospital hasta el maestranza, el camillero, la mucama y el cocinero, todos, más la totalidad de las personas que cumplen funciones en las fuerzas de seguridad, todos ellos barbijo N95 o barbijo NK95 o barbijo, el equivalente de la normativa europea, pero barbijo de alto filtrado, sí o sí. En segundo lugar, para todo el resto de las personas como nosotros, que andemos por la calle, barbijo de algodón común, el que se usa actualmente, pero la tela del medio tiene que ser paño amarillo de la cocina, la valerina, o franela. Mirá vos. Y de lo contrario, el barbijo de algodón, pero con un barbijo quirúrgico debajo. Entonces, en contacto con la piel está el barbijo quirúrgico y encima se le coloca un barbijo de algodón. Cualquiera de las variantes. Esto es crítico. Y además, con la vigilancia epidemiológica centralizada, como le dije, con los testeos masivos, en la trazabilidad y el aislamiento, usted va a poder
generar cordones sanitarios. Entonces va a poder generar áreas rojas donde hay confinamiento total, pero eso le va a permitir mantener el resto del país abierto. Y Bien. eso va a mitigar el daño económico que produzcan los cierres, que con las nuevas cepas son inevitables. Bien. Doctor, le hace la última salida. La última pregunta, doctor. En este caso, teniendo en cuenta la situación actual, la llegada de la segunda ola, ¿puede llegar a complicar la situación en Argentina? La segunda ola, ¿en qué sentido? ¿Complicar? Sí, va a ser una complicación la más importante de los últimos 100 años. Pero ¿por qué ¿a qué se refiere? Disparar contagios, acrecentar el número de personas. Sí. Una nueva ola hacia es, eso. imagínense lo que está pasando en Brasil. Mire, Brasil está teniendo un 2021 peor que el 2020. Alemania está teniendo un 2021 peor que el 2020. Estados Unidos tuvo un 2021 peor que el 2020 y todavía no terminó. Ni lo empezamos. Entonces, yo le estoy contando, Chile mismo ha tenido que volver a cerrar. Lo que pasa es que ellos fueron muy eficientes con los testeos. Pero lo que le quiero decir es, Argentina perfectamente podría tener un 2021 peor que el 2020. Y además, la necesidad de hacer confinamiento, de cuarentena, se ocurriría en un marco de agotamiento económico y social, lo cual va a ser peor aún. Así que hay que tomarse muy en serio los riesgos que tenemos y tomar medidas preventivas. Las medidas preventivas son reestructurar la estrategia de vacunación, como yo le dije, aumentando la velocidad, tratando de conseguir disponibilidad como sea, provisión, y aplicándola en los grupos que hablamos. Y esto del sector privado que arrojó una idea el ex candidato a vicepresidente junto con la fórmula de Macri, Pichetto, de que el sector privado pueda acceder a la compra de vacunas, o así también los gobernadores de cada una de las provincias a través de las obras sociales, y de cada 10 donen 3 al ámbito público, es decir, el privado que tiene capacidad de pago no solamente se garantiza la inmunidad de él y 7 personas más, y dona 3 como modo de método altruista para que otros se puedan inmunizar a aquellos que no tienen. Obviamente saltaron todos los detractores como diciendo poca plata pagamos en impuestos para que el sistema público no garantice en etapa de pandemias lo mínimo indispensable que son las vacunas. Pero bueno, ¿en qué anclaje entran este tipo de iniciativas para acelerar el método de compra? ¿Lo ve viable? No, sería una excepción mundial, y por algo sería una excepción mundial, porque generaría un caos interno insostenible. Porque, mire, los seres humanos, para combatir algunas dificultades, nos agrupamos en comunidades estatales, en estados nacionales. Para defendernos de la agresión externa, es más eficiente el Estado Nacional. Para hacer frente a una hambruna generalizada, formamos estados nacionales. Para hacer frente a inundaciones generalizadas, a cataclismos climáticos, nos organizamos en estados nacionales. Bueno, para las pandemias también nos organizamos en estados nacionales. Y cuando usted pasa a prescindir del Estado Nacional para resolver ese problema, automáticamente está diciendo que el Estado Nacional no sirve, no funciona y no está más. O sea, es una disgregación eso. No lo podemos permitir, ¿entiende? Los estados son los que rigen los destinos de los pueblos. Y si el Estado funciona mal, hay que trabajar para que funcione bien. Y si es un problema de recursos, habría que aumentarle el aporte de recursos. Y si hay ineficiencia, habrá que votar distinto en las elecciones, habrá que hacer auditorías o utilizar los mecanismos institucionales que haya. Pero lo último que podemos perder, porque va a ser el golpe final para una pandemia que ya es bastante tortuosa, es perder la unidad. Entonces trabajemos para la unidad. No se puede superar la capacidad de compra de un Estado para las vacunas, porque imagínense, es como decir que un particular tiene más poder económico que el Estado. Eso no es real. O tener que y además ser Tesla, en ningún lugar del mundo. Tener que ser Tesla, Amazon, el de Amazon, Jeff Bezos, o qué sé yo, algunos de los Bill Gates. Sí, pero ninguno de ellos está resolviendo la pandemia en Estados Unidos. Está resolviendo, cambiaron al presidente y pusieron al ejército para resolver la pandemia. Porque sí. la operación general de las vacunas la maneja un coronel del ejército en Estados Unidos. De igual manera, los países se organizan. Argentina necesita reorganizarse. Sí. Y para eso tiene que formar un comité multidisciplinario independiente para monitorear la epidemiología, para monitorear la transparencia y para de manera crítica hacer las
recomendaciones que el Estado necesite. Y el Estado tiene que convocar a los que saben de logística para poner en marcha el operativo. Pero eso es lo que hay que hacer. Doctor, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias por su tiempo. No, un gusto. Carlos Regazzoni, entonces médico ex titular del PAMI, lo que hay que hacer y lo que estamos lejos de hacer. Hay más en esta edición del Explorador.